Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenido a la jornada informativa de formación oficial Passive House. Antes de empezar, me gustaría saber si podéis escribir en el apartado de preguntas si nos escucháis y nos veis correctamente. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Pues vamos a dar un par de minutos de cortesía, ¿vale? Antes de empezar. Vale, genial. Muy bien. Pues ya vayan llegando la mayoría de los asistentes. Un minutito más y comenzamos. No veo el chat. En el chat general creo que lo ve María solo. Sí. Ah, ya, ahí está. Vale, pues si os parece, comenzamos y ya mientras van llegando los demás ya pueden ir uniéndose sin problema. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenido a la jornada informativa sobre el estándar Passive House y la formación oficial de calidad. Esperamos que tanto vosotros como todo vuestro entorno os encontréis bien y que esta situación no os haya afectado lo mínimo posible. En cuanto a la jornada de hoy, esperamos que sea muy interesante para vosotros. El programa de la jornada es Introducción a los pilares del estándar Passive House, estándar Passive House aplicable a todos los climas y casos de éxito, formación oficial Passive House de calidad y ronda de preguntas. Decir que al final de cada bloque se aprovechará para hacer un par de preguntas rápidas y el resto de preguntas se harán en la ronda de preguntas, ¿vale? Voy a aprovechar para presentar a los ponentes de la jornada. Os presento a Marcelo Buenchuñir, él es arquitecto, Passive House Designer, siendo el primer latinoamericano en obtener la certificación Certified Passive House Designer. Él es socio y fundador de Arquiambiente, desarrollando el primer edificio certificado Passive House en Chile y también el primer edificio certificado Passive House en Latinoamérica. También les presento a Juan Manuel Castaño, arquitecto director de Castaño Asociados Passive House. Él es Passive House Designer y Passive House Trainer, con una amplia experiencia en edificios diseñados y certificados bajo estándar Passive House en climas cálidos del sur de España. También os presento a Mario Garay. Él es arquitecto técnico, Passive House Designer y tradesperson. Es el CEO de Garay Asociados, empresa especializada en la ejecución de edificios bajo estándar Passive House. Y por último, mi nombre es María Vico, soy arquitecta, trabajo en Castaño Asociados, estoy vinculada al estándar Passive House desde el 2012 y soy Passive House Designer y Passive House Tradesperson certificado. Y sin más, pues Juan Manuel Castaño, cuando quieras. Bueno, pues buenos días, buenas tardes. En primer lugar, pues quería agradecerles la asistencia a este evento, un evento que hemos organizado pues con mucha motivación y con mucho cariño con nuestro amigo Marcelo Buenchuñir de Arquiambiente. Como ha dicho María, Marcelo es una eminencia en Latinoamérica en la implantación del estándar Passive House. Arquiambiente y Castaño Asociados llevamos unos años trabajando juntos y es un auténtico placer colaborar con ellos y pues arrancar esta colaboración en organizar un curso enfocado a toda Latinoamérica. ¿Vale? Espero que disfruten de la jornada y que les gusten las oportunidades de formación que María presentará al final de la misma. Yo, sin más, le paso el testigo a Mario Garay para que nos ilustre sobre qué es el estándar Passive House. Muchas gracias, Juanma.
y buenas tardes, buenos días a todos los asistentes, ¿no? Bueno, vamos a intentar en este breve espacio de tiempo empezar a hacer una introducción de lo que serían los aspectos más fundamentales del estándar. Voy a intentar montar la pantalla. No sé si se ve ya la pantalla de presentación, ¿me lo podéis confirmar, por favor? Sí, perfectamente, Mario. Bien, de acuerdo. Bueno, pues vamos a hacer una breve introducción de lo que serían los aspectos más fundamentales, como decía, del estándar. Vamos a hacer un rápido recorrido, bueno, en qué situación estamos, cuál pensamos que podría ser el camino o cuál sería la hoja de ruta que deberíamos de seguir y en ese sentido, cómo somos capaces de conseguir esos objetivos. ¿Dónde estamos? Bueno, pues básicamente el pensamiento en general, y creo que es una cuestión a nivel mundial, no es un hecho geográfico, sino un hecho generalizado, en el cual ya estamos con una mentalidad y un camino claro. Tenemos que ir en vía de la eficiencia energética, tenemos que cuidar el planeta, tenemos que mejorar nuestras condiciones de vida y además es importantísimo el apartado de los consumos de energía, ¿no? El hecho de que tenemos que dejar de prescindir de alguna forma de los combustibles sólidos. Eso al final nos crea una mentalidad general, podríamos decir, colectiva, en la cual vamos en camino de una transformación general hacia un modelo de ciudades más sostenible y dentro de esas ciudades un punto fundamental y un ente esencial son los edificios. Al final, esto quiere decir que cada día, en el día a día que vivimos, vamos teniendo nuevos retos, como puede ser lo que estamos pasando todos en mayor o menor medida estos últimos meses referentes al coronavirus y bueno, tenemos que marcar un camino. Definitivamente tenemos que marcar un camino. Al final, me gusta plantear esta frase, ¿no? En cuanto a la eficiencia energética y la optimización del consumo de energía para conseguir unas condiciones determinadas de confort y salubridad. Y entonces, llegado en este momento, nos planteamos, bueno, ¿qué tenemos que centrarnos? ¿En los consumos o en las demandas? Pues básicamente, como técnicos que somos, la mayoría, supongo, por lo menos preocupados por este asunto, bueno, pues al final el hablar de consumo es un hecho consumado de alguna forma, y el hablar de demandas implica planificación. Y aquí es donde nos vamos a centrar, en la planificación. Vamos a hacer un recorrido rápido de esos pilares básicos, a ver cómo podemos conseguir esto. ¿Cuál sería nuestro camino de trabajo? Hay tres escalones fundamentales que no tenemos que olvidar y que quizá son fundamentales y aplicables en este orden. Por un lado, debemos de reducir las demandas en los edificios. Básicamente, hablamos de planificación. Segundo, una vez que esto lo hemos controlado con sistemas pasivos, pasamos a mejorar lo máximo posible los sistemas activos, a hacerlo lo más eficientes. Y por último, la autoproducción de energía, que es un camino nuevo que ya podemos pensar una vez hayamos superado eso. Y no podemos olvidarnos de la fuente inagotable de energía que tenemos cuando hablamos del sol. El sol que está presente en el mundo entero, en todas las latitudes y en todas las regiones. En algunos casos con más aprovechamiento y en otros con menos. Ahí nos podemos plantear que en este camino tenemos los siguientes objetivos, que son los que recoge el estándar PASI. Por un lado, unas demandas tanto de calefacción o refrigeración. No tenemos que olvidar que el estándar PASI se crea de alguna manera para conseguir a nivel generalizado en el mundo entero esa referencia de cómo optimizar nuestros edificios, y tenemos unas limitaciones de demanda tanto de refrigeración como de calefacción que dependerán un poco de las condiciones geográficas de cada situación y de cada ubicación de nuestros edificios,
Aparte de eso, también tenemos una preocupación importante en la demanda de energía primaria, que no debe de superar los 120 kilovatios metro cuadrado año. Y por último, un hecho fundamental en toda la mejora energética, que es la estabilidad. Y en esto básicamente se centra el Passive House, y no podemos olvidar pues lo que sería el confort, la salubridad, todo esto acompañado de la eficiencia energética. ¿Cómo llegamos a este punto? Pues convirtiendo, podríamos decir de alguna forma, nuestra casa en un termo en el cual utilizamos una energía una sola vez al día, la aprovechamos al máximo, y aquí podríamos plantearnos, bueno, ¿qué pasa cuando hace mucho frío? ¿Qué pasa cuando hace mucho calor? Pues lo iremos viendo poco a poco. Esto lo conseguimos trabajando básicamente 5 aspectos fundamentales en una edificación, y esto es aplicable en cualquier latitud. Tenemos estos 5 puntos o 5 pilares básicos, y en algunos casos, cuando hablamos de climas más cálidos o climas que pueden ser tropicales, con una serie de aspectos añadidos que podríamos considerar como el sexto pilar fundamental del estado de base. Trabajar los buenos de forma muy correcta y precisa los aislamientos térmicos, disminuir al máximo los puentes térmicos, trabajar con buenas carpinterías, controlar las infiltraciones, el paso de aire a través de nuestra envolvente, la permeabilidad de la envolvente, y por último el sistema de recuperación de calor, de ventilación con recuperación de calor, que es esencial para mantener un buen ambiente dentro de la vivienda. En el primer pilar, que sería la envolvente térmica, planteamos la regla del rotulador, que consiste en hacer una caja, un paquete, una bolsa donde vamos a meter nuestra casa, que debe ser totalmente continua, que si damos cualquier corte no deberíamos de tener puntos débiles o interrupciones de ese aislamiento, y en el caso de que existieran, pues bueno, pues tendremos que centrarnos en ellos y ver hasta qué punto nos pueden afectar desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de salubridad y desde el punto de vista de confort. Son 3 aspectos fundamentales que siempre van de la mano en el estado. Esto se puede conseguir pues con buenos aislamientos, depende de la situación geográfica que tengamos, serán más o menos de mayor o menor entidad. En esos puntos donde se debilitan esos aislamientos, pasamos al segundo pilar básico, que es el estudio de los puentes térmicos. Como decía antes, 3 puntos fundamentales de ese estudio, que son, primero, la pérdida de energía que pueda suponer ese puente térmico. Segundo, las posibilidades de que nos den problemas de salubridad. Y tercero, el confort dentro de la vivienda. Por eso es tan importante estudiar, trabajar y resolver o minimizar esos puentes térmicos. Como sabemos, con las edificaciones y sobre todo en climas extremos, en cuanto más extremo pueda ser el clima, más se nota esto. Bueno, pues tenemos transferencias de calor a través de partes de la obra pues, que no están bien solucionadas o no hemos trabajado lo suficiente. El otro aspecto fundamental es la hermeticidad, tercer pilar, ese punto tan importante que va a afectar o puede afectar el interior de nuestra envolvente, produciendo humedades intersticiales, condensaciones, por lo tanto, directamente problemas de salubridad y sobre todo pérdida de energía. Si nosotros estamos en una situación geográfica, una latitud en la que habitualmente podamos, recurrimos a sistemas de climatización, frío o calor, los que pueden, porque habrá también circunstancias a lo mejor en las que no podemos llegar a esa, lo necesitamos, pero no llegamos, entonces tenemos que pensar en estos pilares básicos que estamos hablando. Esa hermeticidad también sigue una regla muy determinada, que es la regla del bolígrafo, en este caso simulando un poco el espesor de la capa, y debe de ser otra bolsa envolvente dentro de mi edificio. En el estándar Passive, esas renovaciones descontroladas de aire, esas infiltraciones no pueden superar esas 0,6 renovaciones hora. Hay una prueba, un ensayo normalizado con el cual se comprueba que la edificación, una vez ejecutada, efectivamente está dentro de esos parámetros, que es la prueba de Blow-Burger. Y pasamos al cuarto pilar, que serían las carpinterías. El que sean simples, dobles o triples, va a depender un poco de las condiciones de la edificación, pero lo que sí es importante es que hayamos calculado y previsto, identificado exactamente qué tipo de carpintería y qué tipo de acristalamiento nos hace falta en cada circunstancia.
esas carpinterías deben ser muy estancas, pero tienen que cumplir una serie de factores importantísimos. Tenemos en la composición de esa carpintería, marcos, cristales, las características de los cristales, todo eso hoy en día nos permite jugar de una manera tan potente a la hora de diseñar y de planificar la ventana correcta, que el mercado nos da grandes posibilidades. Y por último, tenemos el corazón de la vista, que sería ese sistema de renovación de aire permanente, ya que hemos creado una vivienda muy estanca, muy cerrada, porque las condiciones exteriores así nos lo recomiendan. Quiere decir que si yo tengo ruido, tengo polen, tengo suciedad, tengo calor, tengo frío y no tengo esa apetencia de abrir las ventanas, puedo encerrarme perfectamente dentro de mi casa, o si tengo coronavirus, que voy a tener un aire perfectamente limpio, renovado y filtrado. Todos conocemos la cantidad de situaciones que pueden haber, las condiciones normales o el hecho fundamental básico es la ventilación a través de las ventanas, pero esto en la realidad no es tan viable, no es precisamente controlable. Estos equipos son equipos muy eficientes, utilizamos la propia temperatura que tenemos dentro de casa para hacer esa recuperación de calor, tanto si estamos en frío, vamos a precalentar el aire, si estamos en calor, lo vamos a refrescar, y eso se va a notar terriblemente en los consumos de energía, que van a descender de manera muy importante. Y vamos a corregir por otra serie de aspectos tan importantes dentro de casa, como por ejemplo podemos ver en esta diapositiva, filtros nuevos, filtros viejos de un equipo de renovación de aire. Todo eso lo quitamos dentro de la vivienda. Y por último, el sexto pilar, como decía, pues las técnicas que de toda la vida hemos utilizado, como son sombreamientos, persianas, ventilación, cruces de corrientes de aire, en el caso de los climas más cálidos, una serie de factores que nos van a ayudar a hacer un buen diseño y un buen desarrollo. Y yo creo que con esto hemos hecho una introducción muy rápida, pero bastante generalizada de lo que sería el estándar. Con esto termino mi presentación, agradezco mucho la atención y paso a la batuta. Estupendo, Mario. Pues muchísimas gracias. Y ahora toma la palabra Juan Manuel Castaño. Buenas. Juan Manuel, te comparto la pantalla. Sí. ¿Se ve mi pantalla? Ahora mismo se ve Hangouts. Ajá. Sí. ¿Podéis confirmarme a través del chat que todos lo veis y lo oís correctamente? ¿Lo ven? Sí, sí, sí. Se ve y se escucha. Genial. Vale, muy bien. Pues nosotros lo que vamos a ver es un poquito algunos casos de éxito Passive House, ¿no? Mario ya ha comentado que es el estándar. El estándar Passive House es un estándar de edificio de consumo casi nulo, ¿vale? Que tiene una serie de requerimientos de demanda de calefacción, demanda de refrigeración, demanda de energía primaria. Y Mario pues ha comentado que son demandas pequeñas, de menos de 15 kWh metro cuadrado año. Seguramente muchos de ustedes habrán pensado que es muy poco, y el que no esté acostumbrado a tratar con kilovatios hora, pues a lo mejor se entera mejor cuando le ponemos esto, ¿no? O sea, 15 kilovatios hora metro cuadrado año de calefacción y de refrigeración en verano significa pues aproximadamente 150 euros al año para una vivienda de unos 100 metros cuadrados, ¿vale? Esto al cambio de cada divisa, ¿no? Recuerden que el euro y el dólar son cercanos, pues realmente es muy poco, es al año, ni siquiera a un mes, ni 2 meses, ni a 2 meses. 150 euros
que serán unos $160 al año, ¿vale? Y con mucho confort, ¿no? Porque realmente ahorrar es muy fácil pasando frío o pasando calor, depende del clima en el que estemos, ¿no? Se trata de ahorrar mucha energía viviendo muy bien, como están estos niños aquí, ¿vale? Y además en edificios saludables, ¿no? Y esto en el momento en el que estamos pasando, de un momento de pandemia a nivel mundial, pues cobra más importancia, ¿vale? Por debajo de 20 grados de confort aumentan las enfermedades respiratorias. Por encima de 27, 28, 29 grados hay golpes de calor, ¿vale? Y ya ven, un estudio sube las muertes por contaminación, ¿no? O sea, hay unas 800.000 muertes en Europa al año por contaminación y 4,5 millones estimadas en el mundo, ¿vale? Todavía esto es mucho más que lo que ha hecho el coronavirus, lamentablemente. Y con una garantía de calidad, que es la certificación Passive House, que es expedida por el Passive House Institute en Alemania, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Como ha comentado Mario, aquí tenemos los ingredientes de nuestra receta, que son los 5 principios del estándar, más los principios relacionados con el clima cálido, como la ventilación nocturna, los sombreamientos, pero estos solo son los ingredientes de la receta. La receta hay que cocinarla y la cocinamos calculando. Hacemos una simulación térmica muy precisa y muy realista de nuestro edificio. Aquí vemos una captura del PHPP que nos da demandas de calefacción y refrigeración. Esta es una demanda de refrigeración para el hemisferio norte, ¿vale? Y los balances de energía del edificio. Con esto podemos tomar decisiones y seguimos calculando y calculamos puentes térmicos que son las conexiones del edificio, donde puede haber debilidades en el aislamiento, por donde se nos escapa el calor en invierno o el frío, aunque es inexacto físicamente, en verano, ¿vale? Y vemos si podemos tener algún tipo de daño interior. Los colores son temperaturas y con este puente térmico hemos garantizado que no hay temperaturas de peligro de confort, ni de condensaciones, ni de mohos al interior, en las superficies interiores de este encuentro. Y muchos de ustedes estarán pensando, ¿y esto funciona en climas cálidos? ¿No? Porque lo han inventado alemanes, que son de clima frío, ¿vale? ¿Funcionará esto en climas cálidos? Bueno, pues lo mejor son ejemplos. Este es un ejemplo en el que nosotros hicimos la consultoría Passive House. El arquitecto fue otro, ¿vale? Y nosotros desarrollamos todos los cálculos y toda la consultoría Passive House de esta vivienda que está en el sur de España, en la costa. Clima cálido y un poquito húmedo, nada comparable con climas tropicales, ¿vale? Y además, ya ven, no es una caja de zapatos, o sea, el diseño es totalmente libre, ¿vale? Esta es otra vivienda Passive House que estamos llevando con grandes ventanales, que a veces se confunde Passive House con ventanales pequeños. No, podemos hacer grandes ventanales siempre y cuando cumplamos con las demandas de energía y con las condiciones de confort. Vale, pero estos son climas suaves comparados con quizás los climas más extremos, que son los climas tropicales. ¿Y funcionan climas tropicales? Bueno, pues, por ejemplo, esto es la rehabilitación de una factoría textil en Sri Lanka, clima tropical húmedo, y una rehabilitación. También funciona el estándar para renovaciones, para rehabilitaciones, porque el estándar funciona para todo tipo de climas. Tenemos aquí un ejemplo en Dubái, extremadamente cálido y extremadamente húmedo, un edificio del gobierno de Emiratos Árabes, un edificio de oficinas. En Indonesia, la Embajada de Austria, otro edificio oficial. Y en Nueva York, pues hecho por la Universidad de Cornell, una de las más prestigiosas del mundo, pues una residencia de estudiantes. No solo allí, en Nuevo México, en Australia, en Japón, en el sur de China. Bien, dirán bien, pero es muy caro, ¿no? O sea, funcionará en climas tropicales, pero seguramente es muy caro. No, no es muy caro. Para nada, es barato y además es rentable, lo vamos a ver ahora. Los incrementos de precio, depende del sitio, depende de la orientación y depende del edificio, pues pueden estar entre un 3 y un 10%, ¿vale? En este caso, hicimos la consultoría de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla. También sirve para edificios históricos,
¿vale? Un edificio de más de 17.000 metros cuadrados, bien de interés cultural. Y aquí es interesante que después de la simulación la factura energética eran 173.000 euros al año en estado actual. Eso serían casi 200.000 dólares al año de factura eléctrica. Y con una rehabilitación Passive House bajaría a 29.000 euros, o sea, unos 33.000 dólares al año, ¿vale? También el estándar Passive House tiene un sello de certificación para renovaciones, para rehabilitaciones, para retrofits, que es el Enerfit, con el que este edificio consumiría unos 43.000 euros al año. 43.000 euros año a año. Y lo vamos sumando y lo sumamos y vencemos el sobrecoste que tendría esa obra, que la valoramos en algo más de 1 millón de euros. Y llegamos al año 30 y resulta que ha ahorrado más de 7 millones de euros. Más de 7 millones de euros que el propietario, que en este caso es la ciudad de Sevilla, puede habérselos gastado en lo que quiera, no en pagar una factura energética. Si lo llevamos a 50 años, que es el ciclo de vida de un edificio, pues ahorraría casi 15 millones de euros. Pero es que este edificio no tiene 50 años, tiene casi 500, ¿vale? Y no seguimos con la gráfica. Y dirán, bueno, pues sí, rentable, quizás es barato, funciona en climas cálidos y tropicales, pero será demasiado complicado de construir. Tampoco. Este es el caso del primer edificio certificado en la provincia de Sevilla, que probablemente es la zona más cálida de Europa, ¿vale? Aquí se llegan a 47 grados centígrados en verano, ¿vale? Y es un edificio, es una vivienda que está certificada y que está construida con ladrillo visto al exterior y con estructura de hormigón. Estos son medios locales, ¿vale? Es como se construye aquí. Si hubiéramos ido a un sitio donde se construye en madera, se hubiera construido esta Passive House en madera. Si hubiera sido en un lugar donde se construye con estructura metálica, se construiría con estructura metálica. El estándar es prestacional. Tenemos unos requisitos que cumplir, pero los cumplimos como queramos, ¿vale? Y dirán, pero solo es para unifamiliares, ¿no? Casi todos los proyectos que hemos visto son unifamiliares. Tampoco. Estos son 2 bloques plurifamiliares de 44 viviendas que estamos desarrollando la consultoría en Málaga, en el sur de España, en la costa. Clima cálido y un poquito húmedo, ¿vale? Para hoteles, este es el ejemplo de un hotel en el centro de Sevilla, una de las ciudades más cálidas de España, ¿vale? Aquí vemos imágenes de captura del DesignPH, que es un plugin del PHPP, que es nuestro software de cálculo para Passive House. Es un software muy asequible desde el punto de vista de formación y de conocimientos y de dinero, ¿vale? Para calcular este tipo de edificios. Edificios docentes. Este es un edificio docente que diseñamos en Sevilla que incluía una chimenea de ventilación nocturna natural en verano, porque en el clima de Sevilla, en verano vale la pena ventilar por la noche porque la temperatura baja de 25 grados. En otros climas no. Pues aquí lo hacemos porque aquí sí se puede. Y muchos de ustedes seguramente conocerán estándares como LEED, como EDGE, como BREEAM, que son estándares de sostenibilidad en el que la demanda energética, que es de lo que va Passive House, también se tiene en consideración. Pues sí, se puede certificar LEED y Passive House. No es que se pueda, es que es recomendable. Es que va a ser mucho más fácil de llegar a la certificación LEED si es Passive House, porque vamos a llegar al máximo ahorro energético rentable, ¿vale? Y ya me despido. Nosotros, junto con Marcelo, pues desarrollamos arquitectura, consultoría y formación oficial, como saben ustedes. Y muchas gracias por su atención, por supuesto. A continuación, cedo el testigo, pues, a Marcelo Buenchuñir, director de Arquiambiente, presidente del ILAF, del Instituto Latinoamericano Passive House, con el que es un placer pues que estemos colaborando y que estemos desarrollando este proyecto común, que es esta serie de formación para Latinoamérica. Muchas gracias a todos.
Juan Manuel, una cosita antes de que empiece Marcelo. Voy a lanzarte una pregunta, ¿vale? Que va muy en el tema que se está comentando. Pregunta Rodrigo si en climas cálidos, vamos, en climas como en los que reside, que es el desierto de Atacama, también se podría aplicar el estándar Passive House. Seguramente Marcelo también puede contestar. Desde luego, bajo mi punto de vista, es un sitio muy interesante, ¿no? Porque en el desierto la temperatura baja por la noche y esa temperatura, ese fresco nocturno, corrígeme si me equivoco, en el desierto de Atacama, Marcelo, pues se usa para desarrollar esas estrategias de ventilación nocturna, ¿vale? De meter ese frescor por la noche en el edificio y disipar el calor que se ha acumulado. Es una estrategia muy efectiva, ¿vale? No sé si tú quieres aportar algo, Marcelo. Sí, no, efectivamente es factible hacer Passive House en el desierto de Atacama. Tenemos una gran cantidad de radiación solar en el día, a la cual tenemos que hacerle frente, y tenemos también en la noche mucho frío, temperaturas cercanas a cero, incluso, y bajo cero en otros periodos de invierno. Entonces, como decir, es verano de día e invierno de noche. Entonces, muy interesante el desafío de cómo hacer ahí una arquitectura que responda a esas condiciones, porque en general estamos acostumbrados a las estaciones en el año. Pero en el desierto de Atacama particularmente, ese aspecto lo que hace es favorecer obviamente la acumulación de calor, ¿ya? Y por lo tanto es favorable a hacer un sistema con aislación térmica por el exterior. O sea, es posible, y gracias a estas bajas diferencias de temperatura también podemos utilizarlo, como dijo Juan Manuel, como estrategia pasiva incluso, con la idea del enfriamiento nocturno. Eso. Pues fantástico, Marcelo. Muchísimas gracias y cuando quieras. Hay más preguntitas, pero las vamos a dejar para la ronda de preguntas, ¿vale? Ya, aquí me muestran. ¿Se ve la presentación? Sí, yo sí la veo. ¿Me podéis confirmar por el chat que la veis correctamente y que escucháis a Marcelo correctamente? Sí, me dicen que sí, Marcelo, Ya. cuando quieras. Bueno, como tenemos poco tiempo, esta presentación se enfoca en los aspectos técnico-constructivos de lo que significa hacer un caso Passive House. El proyecto se basa, corresponde a la sucursal del Banco BCI Vitacura, la cual inicialmente no tenía ninguna certificación y en una segunda fase pasó por un periodo de certificación LEED. Entonces nosotros hicimos una adaptación de esa arquitectura para pasar la certificación LEED. Y cuando ya estábamos en ese proceso, incluso ya teníamos el proyecto demarcado en el terreno, surgió la idea de hacerlo Passive House, hacerlo mucho más eficiente, y nos aventuramos entonces en un tercer proceso de cambio del proyecto, ¿ya? Por eso aquí las personas, los arquitectos, bueno, mi socia Gabriela Stanger, quien también es Passive House Designer, quien les habla, y José Tomás Videla, quien estuvo a cargo del proceso de eficiencia en temas de certificación LEED. Bueno, el edificio es un edificio urbano, es un terreno bastante compacto, por lo tanto estábamos muy limitados con las distancias al cierre. Si ustedes se fijan arriba, la volumetría es prácticamente, está el edificio muy calzado con el terreno. Las plantas son, en el primer piso tenemos la zona del cajero, que es en el lado sur, y una planta de office, de oficina, donde están los ejecutivos, y el público accede al segundo piso. Entonces aquí nos pasa que tenemos la situación sur y la situación norte, ¿ya? Al contrario de lo que uno normalmente anda pregonando, incluso en vivienda para Santiago, aquí nosotros tuvimos la preocupación por ser un edificio comercial, y antes incluso de aventurarnos con el estándar Passive House, sino simplemente como criterios de diseño, tenía una condición de acceso sur, por lo tanto nos permitía hacer grandes ventanales y no sufrir el exceso de radiación solar, debido a que, bueno, por la misma condición de aseguramiento es muy poca la radiación solar directa que va a incidir en el edificio. Y al contrario también de las viviendas unifamiliares que hemos hecho acá en Santiago, las ventanas oriente, norte y poniente son bastante pequeñas, ¿ya? Porque lo que hay que hacer acá es evitar el riesgo de sobrecalentamiento en un edificio que es comercial, que de suyo propio ya tiene bastantes cargas, ¿ya? Bueno, con respecto a los principios de Passive House, ¿cómo transformamos estos principios o qué significa para nosotros poder adaptar un edificio al estándar? Me piden que no tenga puentes térmicos, me piden que tenga ventilación activa, controlada, ¿ya? Y me piden otra performance de los vidrios, ¿ya? Bueno, el primer paradigma es la aislación térmica continua, que tal como lo explicaron anteriormente, nosotros tenemos que conservar, ya sea adentro, el calor o el frío.
¿ya? Depende de la época, lo que queramos conservar. Y para ello tenemos que un poco zafarnos de los estándares mínimos de aislación térmica que hablan de sistemas constructivos con muy poca capacidad de aislamiento térmico y saltar a una condición de mayor aislamiento térmico y repensar los sistemas constructivos. En el caso nuestro, el edificio era de hormigón armado, ¿ya? Por una condición de banco. También hemos trabajado en madera, como decía Juan Manuel, hay otros elementos, bloques ICF, también los hemos trabajado, pero en este caso es hormigón. Y lo curioso es que cuando nosotros inicialmente, el proyecto parte con una especificación de edificio tradicional, con hormigón sin aislamiento térmico, con muy poca aislación térmica, y cuando lo transformamos a LEED, ¿ya? Donde no solamente hay un tema de eficiencia energética, sino que también hay otros aspectos ambientales, pero desde el punto de vista técnico-constructivo significó reforzar el aislamiento térmico en la techumbre y, por supuesto, trabajar con termopaneles con un coeficiente de sombra que en principio en oficinas son importantes, pero acá queríamos privilegiar la luz porque trabajamos igual con las otras orientaciones con pequeños vanos, lo que podía incidir también negativamente en esta cantidad de luz. Y principalmente los muros, que ya aquí, bueno, empezamos a trabajar con un SATE o un ACE de 100 milímetros en base a poliestireno a neopor, ¿ya? A 50 milímetros, perdón. Pero cuando ya pasamos acá a la tercera fase, que es el proyecto Passive House, luego de haber hecho un PHPP, ¿cierto? Y de haber trabajado en detectado cuáles son los cambios necesarios, nos damos cuenta que tenemos que aislar mucho más la techumbre y pasarnos a un triple vidriado hermético, que igual pudimos haber seguido con un doble vidriado hermético, pero el triple vidriado hermético tiene otra ventaja, que la voy a explicar enseguida, y mayor aislación térmica en los muros. Aplicando el mismo principio, la regla del rotulador, todo el amarillo de afuera es la envolvente térmica, así que protege todo lo que está adentro, y todo lo que es la línea roja se refiere al layer o superficie interior, que tiene que ver con la hermeticidad del edificio. Constructivamente, entonces, tenemos que garantizar esto. Es muy fácil envolver un edificio en EPS, pero hay que tomar las precauciones con las ventanas y con las fundaciones, que ya vamos a ver. En cuanto a la techumbre, nosotros desarrollamos una techumbre ventilada en la cual el elemento cubierta fuese lo más separado posible de la aislación térmica y se permitiera ahí un refrescamiento también pasivo, ¿ya? Pero en cuanto a los puentes térmicos, nos significó replantear el cálculo estructural. Nosotros ya teníamos calculado el edificio con los antetechos tradicionales, con estas canopy, todos estos elementos de hormigón, y claro, hicimos un falso, y si ustedes ven, aquí todos los elementos de adorno, todos los elementos que no tienen que ver con la envolvente térmica que está más atrás, ya están prácticamente articulados en ciertos puntos con la envolvente térmica, y lo mismo pasa en corte, pero en corte fue el trabajo más difícil, porque nosotros teníamos aquí unos antetechos de hormigón y aquí desarrollamos antetechos de madera para romper el puente térmico. Aquí vemos unos análisis, si se fijan acá a la izquierda tenemos la unión, podemos tener la viga completa con el antetecho y forrarlo, que es menos eficiente que finalmente romper, ¿ya? La continuidad del hormigón y hacer entonces una continuidad del aislamiento térmico. Y otro problema también para nosotros acá es el tema de las fundaciones. Nosotros no podemos poner en Chile, por el tema de los sismos, aquí zócalos de hormigón liviano y cortar el puente térmico. Tenemos que, cuando hacemos este tipo de edificios con fundaciones pesadas, tenemos que forrar también las fundaciones, ¿ya? Y buscar los materiales apropiados que en ese entonces no los teníamos. Aquí, perdón, improvisamos con EPS, pero envuelto en polietileno de alta densidad, de manera de protegerlo también de la humedad. En cuanto a las ventanas, como les decía, pasamos de un termopanel a un triple vidriado hermético, es decir, de 1,9 vatios metro cuadrado Kelvin a 0,7 vatios metro cuadrado Kelvin, principalmente por el tema del confort, ¿ah? El tema del confort, porque la verdad las cosas es que las personas, cuando estamos en un espacio, sobre todo si te toca la parte de los grandes vidriados, las personas sienten un disconfort cuando hay mucha diferencia con el exterior. Entonces eso contribuye a levantar la temperatura de borde y hacer la sensación pareja. Incluso aquí quiero citar a una de las ejecutivas del banco que declaraba en un par de años atrás que ella, cuando trabajaba en otras sucursales de banco, se vestía en verano para invierno, y en invierno se vestía para verano. Una por el exceso de frío en verano que metía el clima activo del edificio, y otra por el exceso de calor que inyectaba el sistema activo. Y aquí, en cambio, entonces las temperaturas empiezan a ser parejas.
tenemos ahí unos registros de temperaturas superficiales 20, 22, de aire 20, 22 y de 19, 20, etcétera, perdón, de no 19, de 21, 22, ¿ya? Y la envolvente queda entonces equilibrada, o sea, ahí hay una demostración. Con respecto a las ventanas desde el punto de vista constructivo, lo más eficiente, claro, es hacerlas en el layer o en la capa de aislamiento térmico, y eso planteó entonces el desafío de cómo incorporar esto en una base que lo resistiera, porque estas ventanas pesan bastante, y a la vez quedase envuelta en el EPS. Así también los vanos norte, oriente y poniente fueron protegidos con elementos fijos, pero también elementos móviles, como estas persianas que están monitoreadas por una estación en la cubierta del edificio y que según la época abren según un uso horario, pero también según el nivel de radiación solar que hay al exterior, abre y baja y sube las persianas, ¿ya? Otro desafío también con los elementos es que como escondo estas persianas, lo que nos obliga a desarrollar todos estos elementos como adicionales. Se fijan, no romper la continuidad térmica y trabajar en forma articulada los elementos salientes, ¿ya? Casi ya terminando, aquí tenemos en cuanto a la ventilación activa, tenemos que incorporar un recuperador de calor, porque estamos en un clima que tiene, sobre todo, hay pocos climas que se llaman para el Passive House Happy Climate, donde no se requiere un heat recovery, pero acá nosotros estamos en un clima mediterráneo frío y necesitamos este elemento, sobre todo en la época de invierno. Entonces, este elemento que inyecta aire tratado, con el calor recuperado del aire que va saliendo, nos va a permitir también mayor ahorro de energía y mayor confort. En el caso del banco, nosotros pusimos aquí un equipo Dantherm, que al igual que como sale en la imagen, el pulmón, el aire en nuestro sistema respiratorio primero se filtra y luego se entibia un poco o se pretrata térmicamente y finalmente se entrega a los espacios. Cada uno de los aires es recogido, aquí no se ve, más atrás del corte hacia uno, donde están las zonas húmedas, que son las zonas de extracción. Finalmente, como este es un edificio de hormigón, había que definir cuál es el layer de hermeticidad. Ojo que en clima tropical húmedo podemos trabajar con el layer tenemos que trabajar con el layer, podemos trabajar con el layer de hermeticidad al exterior, lo cual también va a ser una barrera de vapor con la cual podemos combatir la entrada de vapor de agua ahora en un clima cálido húmedo. Acá, bueno, estamos en otra condición de frío. El hormigón de suyo propio es ya hermético, por lo tanto el desafío aquí es cómo sellar las uniones de las aberturas, de los marcos de las puertas, de las acometidas de aire y, por ejemplo, algunas caras. Una cara que ahora la hicimos en ese tiempo, que es el cielo, que es de madera, lo hicimos de madera, pero yo hoy día lo hubiese hecho de hormigón, no recuerdo por qué motivo hicimos esto, y eso nos significó sellar las uniones entre placa y placa de manera de tener todo este layer superior hermético, ¿ya? Para detectar las fugas, obviamente hay que hacer un test, ¿ya? Y se dispone de distintos instrumentos en los cuales uno puede contar con las cámaras termográficas y someter el edificio, puede someter incluso el edificio a presión o a depresión y detectar incluso con la mano las velocidades del aire, y esto se hace efectivamente en un momento idealmente antes de comenzar las terminaciones para que queden a la vista los posibles lugares y se puedan reparar fácilmente, ¿ya? Incluso el humo hemos usado en estos edificios. En síntesis, cuando uno planifica un edificio Passive House, aquí, fíjense ustedes, aquí hay una labor de proyecto de arquitectura, hay una labor de planificar cada detalle constructivo y de demostrar la eficacia de esos detalles constructivos a través del cálculo de puentes térmicos. Y luego el otro desafío es la obra, y es un desafío no menor. Llegar a la obra, capacitar al personal de obra, hacer un entrenamiento con ellos y procurar siempre las visitas que los estándares se estén cumpliendo, ¿ya? Y también necesitamos contar con los materiales necesarios y siempre buscar elementos, por lo tanto, tal como ocurrió con el LEED, ahora con el Passive House, obviamente tenemos que contar con sistemas activos, no solamente elementos pasivos del edificio de mayor eficiencia, ¿ya? Bien, dejo la palabra entonces. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Marcelo. Voy a pasar ahora a hablaros sobre cómo podéis convertiros en expertos en el Standard Passive House, ¿vale? Un segundito, voy a compartir mi pantalla. ¿Me podéis confirmar que la veis todos correctamente? ¿La presentación? Sí, sí se ve, ¿eh? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues entonces, ya que hemos empezado esto, ya tenéis una idea de qué es el estándar Passive House, ya habéis visto cómo es un estándar prestacional aplicable a eso, tanto obra nueva como rehabilitación, para todo tipo de usos, para todo tipo de climas y eso, es importante pues queréis ver cómo podéis formaros, pues deciros que desde Castañas de Passive House y desde Arquiambiente, eso somos empresa de formación oficial acreditada por el Passive House Institute. Además, ahora con la modalidad online 100% streaming cumplimos con todas las regulaciones del Passive House Institute sobre cursos online. Y además somos empresa de formación acreditada por la plataforma de edificación Passive House, la plataforma P. Y decir que todos nuestros cursos se imparten con el material oficial del Passive House Institute. ¿Y qué ventajas tiene hacer el curso con nosotros? Pues de entrada, como ya hemos dicho, el estándar Passive House es aplicable a nivel mundial, desde clima ártico hasta clima muy caluroso, pasando por clima tropical, y nosotros contamos con la experiencia de esta aplicación al estándar, tanto para climas fríos como para climas cálidos, calurosos y muy calurosos. Aquí tenéis una captura de la web del Passive House Institute, de la que podéis ver que tanto Arquiambiente, ubicada en Chile, en Latinoamérica, como Castañas de Passive House, en el sur de España, se puede decir que por nuestra parte somos la única empresa de formación oficial, bueno, somos la que más al sur estamos ubicados en Europa, con lo cual contamos con mucha experiencia en la aplicación del estándar Passive House en climas cálidos y calurosos. Decir que ahora está abierta la convocatoria para convertirse en diseñador oficial de edificios bajo estándar Passive House, que empieza el próximo jueves el curso, ¿vale? Las plazas son limitadas, con lo cual todavía tenéis tiempo para apuntaros. ¿Y para quién va dirigido este curso? Pues este curso va dirigido a arquitectos técnicos, ingenieros y todos aquellos agentes que participen en la planificación y diseño de edificios de consumo casi nulo bajo estándar Passive House. Os dejamos aquí en el webinar la documentación en PDF para que podáis descargarla, ¿vale? Este será el curso que comienza la próxima semana, edición especial Latinoamérica, y está organizado en 12 sesiones. Decir que es un curso en una modalidad online 100% streaming con retransmisión en directo, ¿vale? Esto es muy importante. No se trata de cursos pregrabados, sino que se trata de llevar la experiencia del curso presencial. Vamos a comentar ahora cuáles son las ventajas de la experiencia del curso presencial a la modalidad online para poderla seguir desde casa. ¿Qué vamos a ver en el curso? Pues además de ver el material oficial del Passive House Institute, como comentábamos antes, vamos a ver muchos talleres prácticos. Vamos a aprender a utilizar la herramienta oficial del estándar Passive House para la simulación energética, que es el PHPP, Passive House Planning Package. Vamos a hacer un ejemplo completo de la simulación de una vivienda unifamiliar para que veáis el proceso siguiendo toda y cada una de las pestañas del programa para que os quede muy claro cómo simular los edificios bajo estándar Passive House. También se verá una introducción al Design PH o Design PH, que es un plugin de SketchUp. También se aportará, junto con el material oficial, una relación de ejercicios resueltos para que podáis practicar pues, como el cálculo simplificado. Y también se aportará, además de los detalles que vienen en el material oficial, sobre todo centrado en clima frío-templado, pues vamos a complementar este material con ejemplos nuestros con detalles de edificios diseñados y certificados bajo estándar Passive House en clima cálido, ¿vale? Para que podáis ver pues, cómo adaptar todo lo del estándar Passive House a climas cálidos y con todo tipo de sistemas constructivos, ¿vale? Bajo nuestra experiencia. Y ya terminando, pues nada, decir que con respecto al curso es muy importante que si os decantáis por hacer esta formación, que apostéis siempre por la formación de calidad. Decir que en nuestros cursos, en todas las sesiones que se imparte, va a haber 2 formadores por sesión, de forma que se garantice una alta calidad en la formación. Va a haber un formador 1 que va a ir impartiendo la jornada
y el formador 2 irá contestando todas las preguntas que se pueda a través del chat y lanzando preguntas al formador 1 para que todas las preguntas que hagan los alumnos queden resueltas, ¿vale? Para tener una formación lo más parecida posible a la formación presencial. Decir que el curso se estructura en 12 sesiones de 4 horas en jornada de mañana. Las fechas de curso las tenéis aquí. Empezamos el próximo jueves, 28 de mayo. También para aquellos que quieran convertirse en expertos homologados por el Passive House Institute y conseguir la certificación Certified Passive House Designer, existe la posibilidad de hacer el examen oficial vía online, ¿vale? Para la cual se ofertará una preparación al examen el 22 de junio. Lo que comentábamos antes, material oficial del Passive House Institute, aplicado a clima frío y clima cálido, ¿vale? Te contamos con muchísima experiencia todos los formadores en edificios diseñados y certificados bajo Standard Passive House en este tipo de climas. Y muy importante, los grupos van a ser muy reducidos para que se permita interactuar a los alumnos entre ellos y también con los profesores. Y además de la teoría, pues como comentaba antes, también vamos a ver una parte importante de práctica, sobre todo de la simulación energética en PHPP. Y ya por último decir que próximamente también habrá en edición Latinoamérica el curso de experto en ejecución de obra Passive House Tradesperson. Simplemente es un breve adelanto para que sepáis, bueno, que no solamente se trata de diseñar el edificio bajo estándar Passive House, sino que es muy importante construir el edificio y ejecutarlo bajo estándar Passive House para poder finalmente certificarlo. Así que próximamente tendremos también disponible en Latinoamérica esta edición del curso. Y ahora Marcelo os va a explicar el proceso de inscripción al curso de Designer que empieza la semana que viene, ¿vale? Y ya por último pasaríamos a la ronda de preguntas. Marcelo, te voy a pasar la presentación. Bien, voy a poner la cámara y mostrar mi pantalla y poner la cámara. Bien. Bueno, ahí se ve... ¿La veis todos correctamente? Sí, por aquí sí. Bien, Sí. ya. Sí, Bueno, perfecto. el curso se llama Passive House Designer, pero hay que aclarar también que ciertos profesionales pueden ser aprobado el examen Passive House Consultant. ¿Ya? Hay ciertas diferencias según las profesiones que tienen las personas del curso. ¿Ya? Nosotros voy a describir aquí la ruta completa. Una opción es que hagan solamente el curso Passive House Designer y se queden con aquello. Otra opción es que quieran dar el examen y sentirse seguros para dar el examen, y hemos preparado una jornada especial para la preparación al Passive House Designer. Y por supuesto, si ya se están preparando para el examen, damos por hecho entonces de que también van a postular al examen, ¿ya? Es requisito para el examen, me han hecho muchas consultas, contar con una licencia oficial de PHPP. No importa la versión, pero hay que contar con alguna, porque se supone o asume el Passive House Institute que las personas que están dando un examen es porque van a trabajar profesionalmente con este tipo de estándar y por lo tanto están obligados a comprar el PHPP. Ahora nosotros, como en la tónica de los cursos, tanto en España como en Chile, bueno, aquí tenemos precios especiales. Arquiambiente también es distribuidor del PHPP, del Design PH y de otros software, de otros accesorios que nos pueden incluso consultar por internet. No obstante, en el programa del curso que ustedes les he hecho llegar, y si no los tienen, me lo solicitan, en la ficha de inscripción están precios especiales también para los alumnos del curso. ¿Ya? Aprobado el examen, como dije, entonces quedan ustedes automáticamente registrados en la base de datos de la International Passive House Association como profesionales acreditados Passive House en cualquiera de las dos categorías. ¿Ya? Recordar que tenemos nosotros precios especiales, no quiero entrar en detalles, que este curso, por ser una versión streaming, tiene ahí la ventaja de ser más económico, y a su vez también hemos hecho atenciones especiales por el tema de contar con patrocinios, como ha sido estas instituciones, el Colegio de Arquitectos de Chile, la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, el Chile Green Building Council y el Instituto Latinoamericano Passive House. ¿Ya? Me voy a referir de nuevo a esto. Para terminar con las inscripciones, ustedes recibirán de parte nuestra, una vez que lo soliciten al correo electrónico, el formulario que tienen que completarlo, donde indican todos sus datos personales y anotar en el fondo cuáles de estos elementos están ustedes
comprando o se están inscribiendo, ya sea en el curso solamente o en toda la ruta completa. La forma de pago también nos han preguntado mucho si hay facilidades de pago. En realidad, la facilidad de pago podríamos decir es que si ustedes pagan por WebPay, pueden pagar con tarjeta de crédito en las cuotas que convengan con su banco. Si no, también está siempre la opción de la transferencia bancaria en pesos o en dólares para los chilenos y en dólares para los extranjeros, como también entiendo que del extranjero, si alguien paga el curso, puede pagarlo directamente en pesos porque el banco automáticamente del país hace la transformación a pesos chilenos. Entonces, como les decía, bueno, queremos aquí agradecer especialmente a estas instituciones que nos están apoyando. Siempre nos han apoyado. Esta es la 4ª versión del curso Passive House. Hemos hecho 3 presenciales antes, en la versión 2016, 2017 y 2018. ¿ya? Siempre nos han apoyado y también quiero comentarles, ¿no? Informarles que este salto de Passive House a Latinoamérica implica entender muy bien cuál es el contexto latinoamericano, cómo podemos nosotros operar en este contexto, y es por eso que hemos fundado el Instituto Latinoamericano Passive House, el cual entendemos como un ecosistema abierto para promover la calidad de vida y los edificios saludables, como a través de la promoción del Passive House y de la ecoconstrucción. Creemos, y por lo mismo creemos en que nuestra responsabilidad para descarbonizar las edificaciones es muy grande, y obviamente el Passive House es la puerta para desarrollar edificios de consumo energético casi cero. ¿ya? En la misma tónica de constituir esta gran masa crítica y esta plataforma latinoamericana es que contamos con la gran mayoría de los Passive House Designers de Latinoamérica. Luego vamos a ir incorporando a los que se vayan formando, y cada uno de nosotros, no solamente nosotros acá en Chile, sino que también en Latinoamérica, vamos a ir contribuyendo y nos vamos a ir apoyando para el desarrollo del Passive House local, entendiendo que hay incluso situaciones climáticas distintas, entendiendo que hay también temas socioeconómicos también distintos, y por supuesto, en términos de los materiales, hay bastantes materiales que hay que aprovechar y que son específicamente de la zona. Entonces tenemos que ver cómo esos materiales nosotros los podemos adaptar también a soluciones constructivas en nuestros países. Abajo están los datos de información y nos pueden buscar en la página web. Finalmente, antes de las preguntas, bueno, les recuerdo, ustedes están ahora bajando el programa, han bajado también el flyer del curso. Los que se interesen por la inscripción al curso nos solicitan a este correo electrónico el formulario de inscripción, donde están las opciones de costos y también de formas de pago. Muchas gracias. Pues fantástico, Marcelo, muchísimas gracias. Y si os parece, vamos a contestar algunas de las preguntas que se ha hecho en el chat, ¿vale? Si os parece. En primer lugar, pregunta Pedro si el curso está adaptado al contexto latinoamericano. Juan Manuel, ¿no se te escucha o no se me escucha a mí? ¿No escucháis? Sí, no, era yo. Nada, decía que vale. yo creo que Marcelo es el más indicado para responder, ¿no? Sí, bueno, el curso, hay que distinguir dos cosas acá. El curso, de todas maneras, nos tenemos que aprobar en un contexto de clima frío templado, como es Alemania. ¿ya? Entonces, claro, todo el eje de la información se basa en soluciones para clima frío templado, lo cual nos obliga a nosotros como equipo de formadores, en este caso, de hacer estos paralelos, ¿ya? Hacer estos hincapiés en las unidades que correspondan en relación a lo que ya decía anteriormente, incluso en mi presentación, las diferencias de clima cálido húmedo con el cálido frío, las diferencias de soluciones que son apropiadas a un clima y a otro, pero el eje central sí es el clima frío. Por otra parte, voy a estar prácticamente en todas las clases haciendo los paralelos, porque vamos a hacer 2 profesores que están en la clase, y como ya bien dijo María Vico, ¿cómo se llama? También Castaño y Asociados tiene experiencia en climas cálidos. ¿ya? Eso.
Sí, vamos, solo comentar, solo añadir que sí, que bueno, el examen, como es mundial, pues ellos tienen que elegir un tipo de clima, ¿no? Pero realmente en muchas partes del material, pues sí se exponen ejemplos y se evalúan y analizan pues soluciones de climatización y diferentes soluciones pasivas para climas incluso tropicales, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, pues siempre pues aprovechamos pues, para presentar ejemplos locales, ¿no? Y para presentar pues detalles constructivos y análisis de construcciones pues que se hayan hecho en Latinoamérica, que en este caso es Marcelo el más indicado en algo así, ¿no? Vale, genial. Una preguntita más. Ronald pregunta si este estándar se puede aplicar a viviendas usadas. Entiendo que habla de rehabilitación. Sí, vamos, de hecho, bueno, el Passive House Institute tiene un sello de certificación que me parece que he comentado que se llama Enerfit, que es para renovaciones y para rehabilitaciones, ya sea de vivienda o ya sea de otro tipo de edificios, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en una renovación, en una rehabilitación, es más difícil llegar a los límites que impone el estándar Passive House, ¿no? Entonces, eso se entiende y entonces son sellos que se valora pues que se haga todo lo que se pueda hacer, ¿vale? Dentro de una visión razonable, ¿no? Entonces son un poquito más laxos en algunas demandas, depende del clima, ¿vale? Y también la hermeticidad al aire, que quizás es la parte pues más nueva que se aprende con el estándar Passive House, porque nunca, pues en general en muy poquitos países se ha trabajado la hermeticidad al aire, ¿no? Eso de que pues el aire entre y nosotros controlemos por donde entra el aire cuando nos queremos proteger del exterior, ¿no? Porque cuando tenemos una temperatura buena, pues ventilaciones cruzadas y ventilaciones naturales son maravillosas, pero cuando tenemos demasiado calor o demasiado frío, pues nos tenemos que proteger y también hacer el edificio hermético, ¿no? Y eso es quizás lo más nuevo, ¿no? Entonces eso en renovaciones, pues también es un poquito, tiene un valor un poco más laxo, ¿vale? Pues muy bien, gracias Juan Manuel. También pregunta Tomás, ¿cuál es la proyección para el desarrollo de estos proyectos en Chile? Si hay algunas subvenciones del Estado o cómo se podría potenciar la demanda de estos edificios de alto desempeño. Bueno, en Chile en general tenemos para viviendas económicas algunos subsidios del Estado en temas de reacondicionamiento, como es el 3PF, que es el Programa de Protección al Patrimonio Familiar, pero en términos de obra nueva, de proyectos de eficiencia, si bien estamos trabajando con por ejemplo, con la calificación CEF en Chile, que es la Certificación Energética de Vivienda, hay ahí una ayuda en términos de créditos para construir, dado que si los edificios presentan cierta performance que indica esa etiqueta, hay una ayuda, ¿ya? Y obviamente si hacemos un Passive House, esto cumple con creces algún tipo de certificación, o sea, algún tipo está en condiciones ya de postular a algún otro subsidio, pero no hay, la verdad en este momento no existen, ¿cómo se llama? Fomentos ya para la alta eficiencia. Hubo por ahí en algún tiempo para las inmobiliarias el tema de fomento por usar la energía solar como agua caliente sanitaria también en los edificios, pero a un nivel de desarrollo como de fondos disponibles para desarrollar este edificio no tenemos todavía. Lo que sí es cierto, tenemos que propender sobre todo a la vivienda, desde mi punto de vista, a hacer la vivienda. Aquí tenemos un doble desafío porque siempre tenemos un tema del déficit habitacional, pero también tenemos el tema de los costos asociados. Y ese entonces para nosotros un doble desafío, pero fomentar el Passive House a gran escala significa también poner en valor otros elementos, no solamente el ahorro de energía, sino la calidad de vida y la salud de las personas. Y como dije anteriormente, esta calidad del ambiente interior se va a reflejar, ¿cierto?, en mejores condiciones de vida de las personas y bueno, a la larga es un bien país. Entonces, hay que hacer también, desde mi punto de vista, ciertas
quizás un trabajo mancomunado, porque esto desde el punto de vista técnico, claro, yo me formo como Passive House Designer, puedo dar soluciones, pero también necesitamos involucrar al ámbito político, por así decirlo, a las personas, a otros ámbitos de decisión, de manera que trabajemos en fomentar arquitecturas de alta eficiencia como la que es el Passive House. Eso. ¿Me escucho? No se te escucha, María. Ahora sí. Perdón, ¿ahora? Sí, ahora sí. Pues muchísimas gracias, Marcelo. No sé si da tiempo a alguna preguntita más. Sí, si hay alguna. Comentamos una preguntita más y ya cerraríamos la jornada. Pregunta Luz, que qué diferencia hay entre el PHPP con respecto al Design Builder o el Energy Plus. Bien. Sí, el PHPP es el programa de referencia que desarrolló el Passive House Institute para desarrollar edificios pasivos, ¿no? Y se denomina pues un programa híbrido entre dinámico y estático, ¿vale? Porque es un programa que está calibrado con programas de simulación dinámica, ¿vale? Pero el PHPP realmente es una hoja Excel muy detallada y muy precisa, ¿no? Energy Plus y Design Builder son programas de simulación dinámica, ¿vale? Que son tremendamente más complejos, que tienen un uso pues bastante más, que necesitan mucha más formación, ¿vale? Y además necesita un seteo, ¿no? Necesitamos pues ponerles nuestras condiciones de contorno, las condiciones de contorno de cualquier simulación dinámica, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el PHPP? Pues que una buena parte de esas condiciones de contorno de la simulación dinámica ya vienen seteadas, ¿no? Entonces, los cálculos entre PHPP, entre dos PHPP diferentes, son totalmente comparables, ¿no? Poquito esa es la diferencia, además del precio. El precio del PHPP realmente es un precio tremendamente asequible. Sin embargo, un Design Builder es bastante más caro y realmente es el interfaz del Energy Plus. El Energy Plus es el motor del Design Builder, ¿no? Entonces, bueno, un poquito esa es la diferencia. Yo recomiendo exhaustivamente pues que se use PHP porque tiene un manejo muy, muy fácil y lo pueden manejar con un poco de formación, pues la mayoría de los técnicos, arquitectos, ingenieros, ¿no? Y es una herramienta de toma de decisiones de proyecto que me parece importantísima y muy asequible desde todos los puntos de vista. Pues muy bien, muchas gracias, Juan Manuel. Sí que quedan algunas preguntas en el chat. No sé si nos da tiempo a una última que creo que se ha repetido bastante, relativa a la hermeticidad. Y es si es posible encontrar a precios razonables todos estos materiales y equipos para la construcción de una Passive House en Chile, por ejemplo. Bueno, hay cosas que yo no mencionaba ahí, pero en Chile ya tenemos, a medida que hemos ido trabajando, todos estos proyectos son proyectos pilotos, por así decirlo, y son proyectos donde uno está innovando. Y estamos en continuo contacto con diversas empresas proveedoras. Cuando nosotros pusimos las ventanas de triple vidrio hermético, no existían en el mercado, por lo menos para la edificación. Y a nosotros, de hecho, no conté la anécdota que siempre cuento, un proveedor de ventanas nos dijo: así que usted necesita un triple vidrio hermético. Y me dijo: ¿qué tipo de carne quiere usted exponer? Porque entonces daba por hecho que era para los supermercados, para la puerta de un refrigerador del supermercado. Yo le dije: bueno, quiero refrigerar carne humana. Pero en el fondo, claro, el triple vidrio hermético sonaba exótico. Obviamente, ahora ya lo tenemos, eso ya no es problema. También es un desafío contar con perfiles de alta performance, ¿ya? Ahora ya están trayendo a las empresas locales perfiles de mayor eficiencia que nos ayudan a armar el puzzle. Con respecto a las recuperadores de calor, ya tenemos empresas en Chile alemanas y también, bueno, están los productos acá, ¿ya? Sí, no los traen en gran cantidad, hay que hablar porque lógicamente el mercado todavía no está desarrollado. Y en cuanto a sellos de hermeticidad, también estamos trabajando acá en Chile con sellos europeos y hay representación también en Chile de aquellos materiales.
Pues genial, muchísimas gracias, Marcelo. Ya, si os parece, Juan Manuel, si os parece bien, podemos cerrar la jornada. Vale, yo solo agradecer a los asistentes que hayan tenido el interés pues de venir, ¿no? y de escucharnos, y agradecer, por supuesto, a Marcelo y a los patrocinadores, ¿no? No sé si tú, Marcelo, quieres añadir algo. Sí, solamente agradecer nuevamente a Castaño y Asociados, ¿cierto? Esta alianza y de poder seguir ofreciendo cursos de calidad acá en Chile. Y les hago a todos, ¿cierto? No solamente de Chile, sino que a los colegas también interesados en el Passive House de Latinoamérica, que sean bienvenidos acá, que nos hagan todas las consultas habidas y por haber, y que aprovechen los últimos cupos esta semana y que nos escriban para si manifiestan su interés y se inscriban, y serán bienvenidos, por supuesto. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Muy bien, gracias a todos. Gracias.